En la cena, mamá siseó, solo siento a la verdadera familia. No tuve plato. Salí y llamé al organizador, tu invitación está cancelada, pero los $50.000 se quedan. Entré y dije. Solo veo a la verdadera familia. Esas fueron las palabras exactas que mi madre, Beatatrice, me siseó mientras ajustaba su servilleta de seda perfectamente planchada. Ella no gritó. No hizo una escena. Simplemente bajó la voz a ese registro helado y calculador que siempre usaba cuando quería menospreciarme sin llamar la atención de las mesas circundantes. Yo estaba allí de pie en medio del restaurante más exclusivo y ridículamente caro de la ciudad, sosteniendo la pequeña y temblorosa mano de mi hija de 10 años, Hazel. Los candelabros de cristal sobre nosotras arrojaban un cálido brillo dorado sobre la larga mesa de caoba, iluminando las caras sonrientes de mis parientes, las damas de honor de mi hermana Cassandra y varios amigos de la familia. Todos tenían un plato de plata frente a ellos. Todos tenían una copa de agua de cristal. Todos tenían una tarjeta de menú personalizada con letras doradas en relieve con su nombre claramente impreso en ella. Todos excepto mi hija y yo. Miré hacia la mesa, trazando el espacio vacío entre mi tío y un primo lejano donde deberían haber estado 2 sillas. Luego miré a Cassandra. Mi hermana mayor, la futura novia, estaba ocupada fingiendo admirar su anillo de compromiso de 3 quilates. Estaba evitando deliberadamente mi mirada, sosteniendo su copa de champán importado hacia la luz como si la conversación que ocurría a 2 pies de distancia no le concerniera en absoluto. En el extremo opuesto de la mesa estaba sentado mi padre, Richard. Él captó mi mirada por una fracción de segundo antes de encontrar de repente la tela de sus pantalones de traje increíblemente interesante. Se quedó mirando su regazo, eligiendo el silencio total, justo como siempre hacía cada vez que Beatatrice pasaba al ataque. Mamá, susurró Hazel, con su pequeña voz temblando. Mamá, ¿dónde nos sentamos? Apreté su mano suavemente, tratando de reprimir la enorme ola de náuseas que subía por mi pecho. Miré de nuevo a Beatatrice. Ella estaba untando mantequilla en un trozo de pan artesanal, completamente imperturbable por el hecho de que su nieta de 10 años estaba de pie justo detrás de ella, visiblemente luchando por contener las lágrimas. ¿Esto es una broma?, pregunté, manteniendo mi voz peligrosamente baja. Conduje 3 horas en medio del tráfico pesado de la hora pico para llegar aquí. Me dijiste específicamente que la cena de ensayo comenzaba a las 7 en punto. Beatatrice finalmente levantó la vista, y su expresión cambió a esa máscara de cortesía y confusión que llevaba tan perfectamente. Oh, Valerie, por favor no empieces tu drama aquí. Hoy no. Es el fin de semana especial de Cassandra. Simplemente tuve que hacer algunos ajustes de última hora en el plano de los asientos. Las amigas de la Universidad de Cassandra llegaron temprano en su vuelo y necesitaban un lugar para sentarse. Y como siempre estás tan ocupada con tu trabajo, y siempre dices que tienes correos electrónicos que responder, supuse que no te importaría retirarte. De todos modos, solo pedí comida para la familia principal y el cortejo nupcial. Familia principal. Las palabras resonaron en mi cabeza de manera fuerte y violenta. Soy tu hija, dije, mirándola directamente a sus fríos ojos. Hazel es tu nieta. ¿Acaso no somos familia? Beatatrice suspiró dramáticamente, poniendo los ojos en blanco como si yo fuera una niña pequeña haciendo un berrinche en medio del pasillo de un supermercado. No hagas esto. No aquí, murmuró, masticando su pan lenta y deliberadamente. De todos modos, Hazel es un poco demasiado ruidosa para este tipo de lugar de lujo y, francamente, necesito que esta noche sea absolutamente perfecta. Puedes llevarla a comer una hamburguesa en la calle de al lado o algo así. Nos veremos en la ceremonia mañana si hay espacio en las últimas filas. Sentí que Hazel se encogió a mi lado. Miré hacia abajo y vi la primera lágrima liberarse, rodando silenciosamente por su mejilla. Intentó limpiarla rápidamente con el dorso de su mano, pero el daño ya estaba hecho. En ese exacto momento, al ver a mi inocente y hermosa hija absorber el rechazo cruel e intencional de su propia abuela, algo dentro de mi cerebro simplemente se rompió. La hija desesperada y complaciente que había sido durante 34 años murió justo allí en esa costosa alfombra importada. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una audición desesperada para un papel que nunca iba a conseguir.
Nunca iba a ser la hija dorada. Nunca iba a ser respetada. Yo solo era la billetera. No grité. No volqué la pesada mesa ni le tiré una copa de vino tinto en la cara a mi madre, a pesar de que cada instinto primitivo de mi cuerpo me gritaba que hiciera exactamente eso. En su lugar, tomé una respiración larga y profunda, dejando que la realidad helada de la situación me invadiera. Está bien, dije suavemente. Lo entiendo completamente. Beatrice me dedicó una pequeña sonrisa engreída y victoriosa, asumiendo claramente que yo había cedido bajo la presión, justo como siempre lo hacía. Bien. Ahora, por favor vete en silencio y déjanos disfrutar de nuestra velada. Le di la espalda a la mesa, tomé a Hazel en mis brazos y me alejé sin decir una palabra más. Pero no iba a ir a comprar una hamburguesa. Iba a salir al vestíbulo a hacer una llamada telefónica que convertiría su velada perfecta en una pesadilla absoluta. El aire acondicionado en el amplio vestíbulo del restaurante estaba helado, pero mi sangre hervía tanto que apenas sentía el frío en mi piel. Llevé a Hazel hasta un banco de terciopelo afelpado cerca del guardarropa vacío y la senté suavemente. Ahora estaba sollozando por completo, y sus pequeños hombros temblaban mientras hundía la cara entre las manos. Estaba intentando con todas sus fuerzas estar en silencio, lo que de alguna manera lo hacía aún más desgarrador. ¿Por qué me odia la abuela?, logró decir con dificultad, mirándome con los ojos rojos y llorosos. ¿Hice algo malo? ¿Acaso mi vestido no era lo suficientemente bonito para ella? Esa pregunta rompió mi corazón en 1.000.000 de pedazos irregulares. Me arrodillé en el suelo de mármol frente a ella, agarrándola por los hombros. La miré a los ojos y hablé con absoluta convicción, necesitando que entendiera cada palabra. Escúchame, Hazel. Eres perfecta. Tu vestido es hermoso y eres la niña más inteligente y amable de todo el mundo. La abuela está rota por dentro. Ella usa el amor como un arma para lastimar a las personas cuando quiere sentirse poderosa. Aleja a las personas porque es miserable y quiere que todos los demás también se sientan miserables. Esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. ¿Me escuchas? Nunca tienes que ganarte un asiento en la mesa de nadie. Si alguien no te quiere allí, simplemente te alejas. Ella asintió lentamente, limpiándose los ojos con la manga. Me puse de pie, besé su frente y saqué mi teléfono celular de mi bolso. Me desplacé por mis contactos y marqué el número de Marcus, el organizador de bodas de alto nivel y lujo que mi hermana había insistido en contratar. Marcus respondió al segundo tono. El caótico ruido de fondo de una cocina ocupada resonó a través del altavoz. Valerie. Hola, querida. ¿Estás adentro? Creí verte entrar por las puertas principales antes. Marcus, necesito que revises la lista de invitados para la cena de ensayo de esta noche, dije, con mi voz completamente desprovista de emoción. Necesito saber exactamente cuándo fue eliminado mi nombre. Hubo una pausa larga e incómoda al otro lado de la línea. Escuché el crujido de papel grueso y luego el sonido de alguien tocando la pantalla de un dispositivo. Déjame ver aquí. Vaya. Está bien. Parece que tu madre me llamó el martes pasado por la mañana. Me pidió explícitamente que las borrara a ti y a Hazel del plano de los asientos y las reemplazara con 3 de las hermanas de la fraternidad de Cassandra. Me dijo que tenías un viaje de negocios obligatorio y repentino y que no podrías asistir. Lo siento mucho, Valerie. ¿En serio no te lo dijeron? Martes. Hoy era sábado. Habían planeado humillarme durante 5 días enteros. Me dejaron pedir tiempo libre en el trabajo, comprar un vestido nuevo, hacer que peinaran a Hazel profesionalmente y conducir 3 horas en medio del tráfico, sabiendo perfectamente que no habría silla para nosotras cuando finalmente llegáramos. Ya veo, respondí. Mi agarre en el teléfono se apretó hasta que mis nudillos se volvieron completamente blancos. Marcus, déjame hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué tarjeta de crédito está actualmente registrada para todo este fin de semana? La cena de ensayo de esta noche, los enormes arreglos florales de mañana, la barra libre premium, el alquiler del lugar, todo. ¿Qué nombre está en el método de pago principal? Bueno, el tuyo obviamente, dijo Marcus, sonando un poco confundido por la pregunta.
Es la tarjeta corporativa negra que autorizaste el mes pasado cuando vencía el pago final del enorme depósito. $50.000 exactos. Tu madre dijo que era tu generoso regalo para la novia debido a tu reciente ascenso. ¿Cierto? Mi regalo. Marcus, quiero que me escuches con mucha atención, dije, enunciando cada sílaba para que no hubiera margen de malentendido. Estoy parada en el vestíbulo ahora mismo. Estoy cancelando oficialmente mi invitación a toda esta boda y, como única financista de este evento, te informo que retiro mis fondos con efecto inmediato. Cancélalo todo. Marcus dejó escapar un fuerte grito ahogado de pánico. Valerie, espera. No puedes hacer eso. Los contratos legales están firmados. Los proveedores ya están aquí. El depósito de $50.000 no es reembolsable en absoluto. El lugar se queda con ese dinero sin importar lo que pase esta noche. Sonreí, una sonrisa fría y despiadada que nunca antes había sentido en mi propio rostro. Oh, sé que el depósito se queda, Marcus. Leí el contrato minuciosamente. Quédate con los $50.000. Págale bien a tu trabajador personal esta noche, pero vas a entrar a ese comedor privado ahora mismo y vas a informar a Beatrice y Cassandra que la barra libre está permanentemente cerrada. La carne de res premium importada que pidieron está cancelada. A menos que puedan presentar su propia tarjeta de crédito para cubrir el saldo restante de esta noche y de la ceremonia de mañana, vas a clausurar todo este circo. Valerie, ¿estás absolutamente segura de esto? Esto va a causar una explosión nuclear ahí dentro, advirtió Marcus. Aunque pude escuchar un claro tono de respeto profesional en su voz apagada. Nunca he estado más segura de nada en toda mi vida, dije. Estaré adentro en un momento para darles la noticia yo misma. Guardé mi teléfono de nuevo en mi bolso de cuero, tomé una respiración profunda y estabilizadora, y me agaché para tomar la mano de Hazel una vez más. Vamos a volver adentro solo por un minuto, cariño, le dije suavemente, forzando una cálida sonrisa en mi rostro. Y luego nos vamos a ir de este lugar y vamos a ir a comprar el helado más grande y ridículamente caro de toda esta ciudad. Ella me miró, todavía un poco vacilante, pero apretó mis dedos y asintió. Empujé las pesadas puertas de roble del comedor privado para abrirlas. El volumen en el interior había aumentado significativamente desde que nos fuimos. La gente se reía a carcajadas, brindaba con costosas copas de champán y tomaba interminables fotos de Cassandra posando como parte de la realeza en la cabecera de la larga mesa. Beatrice estaba siendo el centro de atención, contándole alguna historia animada y exagerada a mi tía, con sus manos revoloteando dramáticamente en el aire. Cuando volví a entrar en la habitación, mi madre se detuvo a mitad de una oración. Su sonrisa se desvaneció al instante. Dejó escapar un suspiro pesado y molesto, claramente irritada de que yo tuviera el descaro de regresar y arruinar su estética perfecta. Valerie, pensé que te había dicho que tomaras a la niña y te fueras. Levanté un dedo, silenciándola al instante. No levanté la voz. No grité, pero la pura y absoluta autoridad en mi postura hizo que toda la habitación quedara en un silencio sepulcral. Los tenedores tintinearon torpemente contra los platos de porcelana y luego se detuvieron por completo. Las cabezas se volvieron en nuestra dirección. Cassandra bajó su copa y su rostro perfectamente contorneado se retorció en una fea mueca. No te preocupes, madre. No me quedo, anuncié, proyectando mi voz para que cada persona en esa gran habitación pudiera escucharme claramente. Solo quería disculparme personalmente con todos por interrumpir la cena. Acabo de ser informada por Marcus, el organizador de bodas, que mi invitación a esta boda fue cancelada oficialmente por mi propia madre el martes pasado. Inmediatamente estallaron susurros ansiosos entre los parientes lejanos y los amigos de la familia. El rostro de Beatrice se sonrojó con un tono rojo profundo y furioso. Valerie, detén estas tonterías ahora mismo, siseó, mirando nerviosamente a su alrededor para ver quién escuchaba. Estás avergonzando a la familia en público. No, Beatrice, ustedes se avergonzaron a sí mismos, la corregí, manteniendo mi tono mortalmente plano y completamente desprovisto de la sumisión habitual que esperaba de mí. Pero como ya no soy considerada parte de la familia principal, y como aparentemente no hay plato para mí ni para mi hija, he decidido ajustar mi regalo de bodas en consecuencia. Cassandra se puso de pie abruptamente,
y su pesada silla raspó ruidosamente contra el piso de madera pulida. ¿De qué estás hablando? ¿Estás tratando de arruinar mi fin de semana solo porque estás celosa? Miré directamente a mi hermana, la hermana que nunca había trabajado un día duro en toda su vida. La hermana cuyos zapatos de diseñador y vacaciones de lujo yo había pagado en silencio durante los últimos 10 años. Acabo de hablar con el organizador de bodas, Cassandra. Verás, el depósito de $50.000 que di el mes pasado, ese se queda. El lugar se lo queda. Considéralo un regalo de despedida muy generoso. Pero cada gasto a partir de este exacto segundo, la barra libre premium de la que estás bebiendo, los filetes importados que estás a punto de comer, los enormes arcos florales que se están construyendo para mañana, ha sido completamente cortado. Un grito ahogado colectivo resonó a través del comedor. Mi tío casi se atraganta con su vino tinto, tosiendo violentamente en su servilleta. Mi padre finalmente levantó la vista de su regazo y su rostro se puso completamente pálido con absoluto horror. No puedes hacer eso, chilló Beatrice, abandonando por completo su fachada educada y sofisticada. Su voz era aguda, desesperada y resonaba en las paredes. La factura total restante para esta noche y mañana es de otros $60.000. Entonces será mejor que empieces a lavar platos, madre, respondí, mirándola sin ninguna empatía. Porque el banco privado de Valerie está permanentemente cerrado. ¿Querías una cena para la familia principal? La tienes. Pueden pagarla ustedes mismos. Me di la vuelta. El silencio en la habitación era tan pesado y sofocante que se sentía como un peso físico presionando contra las paredes. Justo antes de que las pesadas puertas de roble se cerraran detrás de mí, escuché el inconfundible sonido de Marcus entrando enérgicamente en la habitación. Se aclaró la garganta ruidosamente y sostuvo un terminal de pago digital negro. Disculpen, damas y caballeros, anunció Marcus, con su voz profesional de servicio al cliente llegando perfectamente hasta el pasillo. Voy a necesitar una nueva tarjeta de crédito válida registrada antes de que se puedan servir los aperitivos. No me quedé para escuchar los gritos que inevitablemente siguieron. Salí directamente por las puertas principales del restaurante y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como una absoluta bendición. Miré hacia abajo a Hazel mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Ya no estaba llorando. De hecho, me miró con los ojos muy abiertos y completamente asombrados. Mamá, susurró cuando llegamos al auto. ¿De verdad vamos a ir por helado ahora? Sí, bebé, sonreí, desbloqueando las puertas y sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 34 años. Vamos a comprar todo el helado. El viaje en auto de regreso a mi casa tomó casi 3 horas, pero curiosamente, se sintió como el viaje más corto de toda mi vida. Las brillantes luces de la ciudad pasaban borrosas por las ventanas del auto, pintando el oscuro interior con destellos rítmicos de color naranja neón y blanco intenso. Hazel se quedó profundamente dormida en el asiento trasero durante los primeros 40 minutos. La miré por el espejo retrovisor. Su cabeza descansaba suavemente contra su cinturón de seguridad y se veía tan pacífica que hizo que me doliera el pecho con un tipo de amor feroz y protector. Mantuve la radio completamente apagada. El pesado silencio que llenaba el auto era exactamente lo que mi cerebro necesitaba. Por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, no estaba cayendo en un pozo profundo de culpa tóxica. No estaba agonizando sobre qué podría haber hecho de manera diferente ni practicando las disculpas que normalmente ofrecería para suavizar las cosas. La espesa niebla de manipulación emocional que había nublado mi juicio durante décadas finalmente se estaba levantando. Y lo que veía claramente ahora no era más que la fea e innegable verdad. Mientras agarraba el volante de cuero, mi mente divagó hasta mi infancia. Al crecer en la casa de mis padres, el amor nunca fue un derecho garantizado. Era una moneda altamente competitiva, y mi madre era el banco central despiadado. A Cassandra, con su encanto natural y su sonrisa de concurso de belleza, siempre se le entregó absolutamente todo en bandeja de plata. Ella era la indiscutible hija dorada. La que nunca tenía que hacer tareas los fines de semana. La que recibió un auto deportivo nuevo en su cumpleaños número 16. La que veía cómo sus enormes errores simplemente se ignoraban como pequeños y lindos accidentes. Yo, por otro lado, era el caballo de batalla designado.
Yo era la que tenía que ganarme el sustento todos los días. Si yo traía a casa una calificación casi perfecta en un examen de matemáticas, mi madre se cruzaba de brazos y exigía saber por qué no era una calificación perfecta. Si yo pasaba horas fregando los pisos de la cocina, Beatrice pasaba lentamente su dedo por la encimera de mármol, encontraba una sola mota microscópica de polvo y la señalaba solo para recordarme que yo no era lo suficientemente buena. Aprendí desde muy temprano que la única manera posible de obtener una pizca de atención positiva de mis padres era ser increíblemente e innegablemente útil. Así que, me hice útil. Trabajé en 3 empleos diferentes durante la universidad mientras Cassandra se iba de fiesta. Luché para entrar en una firma financiera altamente competitiva en el centro de Chicago. Me convertí en consultora financiera senior antes de siquiera cumplir 30 años. Gané dinero, mucho dinero. Y milagrosamente, en el momento en que mi cuenta bancaria comenzó a crecer, también lo hizo el repentino y abrumador interés de mi madre en mi vida. De repente, fui incluida en los chats grupales diarios de la familia. De repente, mis padres se jactaban de lo orgullosos que estaban de mí. Pero ese orgullo siempre venía con un alto precio adjunto. Comenzó de a poco al principio, pagando una cena familiar elegante aquí, cubriendo el alquiler excesivamente caro de Cassandra por un mes allá. Luego escaló rápidamente. Siempre que había una crisis, Beatrice me llamaba, fingiendo llorar por teléfono, hablando sin cesar sobre cómo la familia cuida de la familia. Y yo, patética y desesperada por esa fugaz validación, siempre abría mi billetera. Cuando mi ex esposo y yo nos divorciamos hace 3 años, mi familia apenas se preocupó por mí. No me trajeron guisos ni se ofrecieron a cuidar a Hazel, pero ciertamente no dejaron de pedir favores financieros. De hecho, Beatrice tuvo el absoluto descaro de sugerir que mi divorcio era el resultado directo de que yo trabajaba demasiadas horas, culpándome sutilmente por el fracaso de mi matrimonio, todo mientras ella estaba sentada en un resort de playa de lujo que yo había pagado por completo. Había dejado que me trataran como un cajero automático andante porque alguna parte rota y no sanada de mi niña interior todavía creía tontamente que si yo pagaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, eventualmente me amarían por lo que yo era, no por lo que podía proveer. Pero ver a mi hija llorar en ese frío vestíbulo del restaurante destrozó esa patética ilusión para siempre. No me amaban a mí. Amaban mi límite de crédito. Y la peor parte era que se sentían total y fundamentalmente con derecho a él. Giré el volante, tomando la salida hacia mi tranquilo vecindario suburbano. La ira que sentía en ese momento ya no era candente y explosiva. Era helada. Era calculadora. Y estaba enfocada completamente en desmantelar el enorme imperio financiero que yo había construido accidentalmente para ellos. Para entender verdaderamente el pánico absolutamente caótico que debía estar ocurriendo en ese restaurante en ese momento, hay que entender la enorme y frágil red de mentiras que mi madre había tejido cuidadosamente durante los últimos 15 años. Beatrice era una mujer completamente obsesionada con su imagen pública. Necesitaba desesperadamente que sus amigas adineradas del club de campo local creyeran que ella y mi padre provenían de dinero antiguo, que eran parte de la élite financiera, sofisticados e independientemente ricos. La realidad real era que mi padre era un contador de gerencia media jubilado y mi madre no había trabajado en un empleo remunerado desde la década de 1980. Sus ingresos fijos combinados de jubilación apenas cubrían sus impuestos anuales a la propiedad. Entonces, ¿cómo diablos podían pagar los lujosos cruceros por el océano hacia Europa cada verano? El vehículo deportivo utilitario de lujo completamente nuevo que estaba estacionado en su entrada cada 3 años, las enormes renovaciones de la cocina, el suministro interminable de bolsos de diseñador que Cassandra exhibía constantemente en sus páginas de redes sociales. Podían pagarlo gracias a mí. Pero Beatrice nunca podría admitir ese hecho humillante ante su círculo social. Destruiría por completo su frágil ego confesar que dependía financieramente por completo de la misma hija a la que criticaba constantemente en público. Así que inventó una mentira brillante, a prueba de balas y muy conveniente. Les dijo a todos en nuestra familia extendida y a todas las damas de su club de campo que mi padre había recibido una enorme herencia secreta de un pariente lejano y adinerado en Inglaterra. Afirmó que esta herencia ficticia estaba cuidadosamente colocada en un fondo fiduciario de alto rendimiento que supuestamente les permitía vivir su lujoso estilo de vida libre de estrés.
cada vez que mi tía entrometida preguntaba cómo podían pagar para enviar a Cassandra a unas vacaciones espontáneas de un mes a Bali, Beatrice simplemente sonreía cortésmente, tomaba un delicado sorbo de su té helado y mencionaba vagamente lo bendecidos que habían sido por la herencia. Era la historia de encubrimiento perfecta. Nadie pide declaraciones de impuestos en una fiesta en el jardín. A puerta cerrada, la realidad era completamente diferente. Yo era la herencia. A lo largo de los años, para hacerme las cosas más fáciles y detener las constantes llamadas telefónicas pidiendo transferencias de dinero, tontamente los había agregado como usuarios autorizados en mis cuentas personales. Comenzó con una simple tarjeta de crédito para emergencias que mis padres guardaban en la guantera de su auto. Luego Cassandra de repente necesitó una tarjeta para los libros de texto de la universidad, que rápidamente se transformó en financiar todo su estilo de vida social a lo largo de sus 20s. Antes de que siquiera me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, me había enredado en una red compleja e ineludible de gastos familiares compartidos. Yo estaba pagando su seguro de auto premium. Yo estaba pagando sus facturas de teléfono celular ilimitadas. Yo estaba pagando sus paquetes premium de televisión por cable y de transmisión. Incluso tenía una cuenta corriente conjunta con mi padre configurada específicamente para cubrir automáticamente los pagos de su hipoteca cada vez que inevitablemente se quedaban cortos a fin de mes. Vivían en un mundo de fantasía completo, pasando casualmente tarjetas negras con mi nombre en relieve en ellas, jugando a ser ricos mientras yo trabajaba agotadoras semanas de 60 horas analizando las tendencias del mercado solo para mantener toda su maquinaria funcionando sin problemas. Se habían acostumbrado tan profundamente al flujo interminable de dinero que dejaron por completo de verlo como un favor. Se convirtió en una expectativa básica, un derecho humano fundamental. Recuerdo vívidamente una cena de acción de gracias hace unos años. Había mencionado gentilmente el hecho de que mis ahorros personales estaban sufriendo un golpe masivo debido a la repentina y costosa decisión de Cassandra de ir a la Escuela de Artes Culinarias, una escuela que yo estaba pagando por completo. Beatrice literalmente se había reído en mi cara. «Oh, Valerie, por favor no seas tan dramática», había dicho ella, vertiendo casualmente salsa caliente sobre su pavo asado. «Ganas más que suficiente en esa firma tuya. La familia ayuda a la familia. Además, es tu deber asegurarte de que tu hermana tenga éxito en la vida. Tú eres la fuerte». La fuerte. Me di cuenta mucho después de que esta era simplemente su palabra clave interna para la que paga las facturas. Mientras estacionaba mi auto en mi oscuro garaje y finalmente apagaba el motor, me di cuenta de cuán profundamente había facilitado su engaño tóxico. Había construido una fortaleza impenetrable de seguridad financiera a su alrededor, protegiéndolos de las duras consecuencias de su propia pereza financiera. Yo literalmente había financiado la imagen falsa y pulida que a ellos les encantaba mostrar al mundo. Y ahora iba a quemar esa fortaleza hasta los cimientos. Sin mi dinero fluyendo constantemente, la gran mentira de la herencia colapsaría al instante. Las damas del club de campo verían la verdad. La familia extendida vería la verdad. Serían expuestos violentamente, no solo como fraudes, sino como adultos que ni siquiera podían pagar las comidas de sus propios restaurantes sin que su hija ignorada pagara silenciosamente la enorme cuenta. Me desabroché el cinturón de seguridad, caminé hacia la parte trasera del auto y tomé a Hazel cuidadosamente en mis brazos. Ella permaneció profundamente dormida, respirando suavemente contra mi hombro. La llevé al interior de la casa silenciosa, cerré con llave la pesada puerta principal y la acosté en su cama, subiendo las cálidas mantas hasta su barbilla. Me quedé en la puerta de su habitación por un largo momento, observando su pecho subir y bajar. Me prometí allí mismo que ella nunca crecería pensando que el amor era una transacción financiera. Luego caminé directamente por el pasillo hacia la oficina de mi casa, encendí mi computadora portátil y me preparé para lanzar la verdadera bomba. Antes de que siquiera pudiera comenzar a desmantelar las cuentas, tuve que sentarme allí y enfrentar la razón exacta y exasperante por la que estábamos siquiera en esa ridícula cena de ensayo de $50,000 en primer lugar. La boda nunca, jamás, debió ser este evento masivo, cinematográfico y exagerado. Cuando Cassandra se comprometió por primera vez, se suponía que iba a ser una ceremonia modesta y elegante en un jardín botánico local con quizás 50 invitados cercanos. Pero hace exactamente 3 meses, todo cambió. Recibí un ascenso masivo en mi firma financiera.
Fui nombrada oficialmente socia gerente, lo que llevó mis ingresos anuales a un nivel con el que solo había soñado cuando era una estudiante universitaria sin dinero. Fue la increíble culminación de una sólida década de trabajo agotador, noches sin dormir, almuerzos saltados y un estrés implacable y abrumador. Como una completa idiota, compartí las buenas noticias en nuestro chat grupal familiar. Estaba genuinamente orgullosa de mí misma. Tontamente quería que mis padres finalmente dijeran que también estaban orgullosos de mí. En lugar de unas simples felicitaciones, mi teléfono sonó menos de 10 minutos después. Era Beatrice. No hizo ni una sola pregunta sobre mi nuevo título profesional. No preguntó sobre mis nuevas responsabilidades o cómo planeaba celebrar. Sus primeras palabras cuando contesté el teléfono fueron: Valerie, esto es una bendición absoluta de Dios. Faltan solo 3 meses para la boda de Cassandra y estos nuevos ingresos son exactamente lo que necesitábamos. Lo que siguió a continuación fue una completa clase magistral de manipulación emocional. Beatrice afirmó que Cassandra estaba profundamente deprimida porque la familia de su nuevo prometido era increíblemente rica y nuestra familia necesitaba desesperadamente demostrar que podíamos igualar su alto estatus social. Pintó una imagen patética y desgarradora de mi hermana de 30 años llorando hasta quedarse dormida todas las noches porque su boda se vería barata y vergonzosa en comparación con las bodas de sus amigos adinerados. Ahora tienes todo este dinero nuevo, Valerie, había dicho Beatrice, con su voz estilando esa dulzura tóxica que inducía culpa. ¿De qué sirve un gran ascenso si no puedes usarlo para darle a tu única hermana el día más importante de toda su vida? Es tu deber como la hermana mayor. No quieres que sea humillada frente a sus nuevos suegros, ¿verdad? Piensa en la reputación de la familia. Tenemos que mantener nuestra posición. Ella usó las palabras clave comerciales exactas que sabía que desencadenarían mis ansiedades más profundas. Habló sin cesar sobre cómo esta boda era una promoción masiva para la posición social general de nuestra familia. Habló sobre el legado. Habló sobre la obligación moral. En contra de mi mejor juicio e ignorando las sirenas de alarma que gritaban en mi cabeza, cedí. Acordé cubrir el lugar de lujo, el servicio de catering de alta gama y la ridícula cena de ensayo. Entregué mi tarjeta corporativa negra directamente al organizador de bodas, Marcus, con un límite financiero muy estricto. Pero obviamente, eso no fue suficiente para ellos. En el mismo momento en que se aseguró el dinero y se firmaron los contratos, su actitud hacia mí volvió inmediatamente a ser de pura irritación. Yo ya no era la salvadora generosa. Solo era la molesta gerente del banco con la que tenían que lidiar. Me excluyeron a propósito de las pruebas del vestido de novia. Convenientemente me dejaron fuera de las costosas degustaciones de pasteles. Y finalmente, como acababa de enterarme, cancelaron mi invitación por completo porque necesitaban desesperadamente el espacio del comedor para personas que realmente les agradaban. Querían ansiosamente los frutos financieros de mi ascenso, pero definitivamente no me querían a mí en la habitación. Sentada sola en la tenue luz de la oficina de mi casa, con el brillo resplandeciente del monitor de la computadora iluminando mi rostro, sentí una extraña y hermosa sensación de claridad. La trampa del ascenso finalmente se había cerrado, pero ellos eran los que estaban atrapados dentro, no yo. Habían mejorado agresivamente todo su estilo de vida para este fin de semana de boda en particular basándose puramente en dinero que realmente no poseían. Abrí una nueva pestaña en mi navegador de Internet y navegué directamente a mi panel de control bancario principal. Tomé un largo sorbo de agua helada. Mis manos, que habían estado temblando hace solo 2 horas, ahora estaban completamente firmes. Finalmente era el momento de cortar los hilos. El brillante reloj digital en la esquina inferior de la pantalla de mi computadora marcaba exactamente las 11:45 de la noche. La casa estaba en un silencio sepulcral. El único sonido en toda la habitación era el suave clic rítmico del ratón de mi computadora mientras navegaba agresivamente a través de 15 años de enredos financieros tóxicos. Comencé inmediatamente con las tarjetas de crédito. Hice clic directamente en la pestaña de usuarios autorizados para mi cuenta principal platino. Allí estaban alineados en la pantalla como parásitos adheridos a un huésped. Beatrice Michei, Richard Michei, Cassandra Michei. Con un solo clic, seleccioné el nombre de Cassandra.
Un aviso de advertencia rojo brillante apareció en la pantalla preguntando si estaba absolutamente segura de que quería eliminar a este usuario y cancelar sus privilegios de tarjeta de inmediato. Presioné confirmar sin pestañear. Así de simple, su fondo de compras de emergencia, su asignación diaria para café y toda su red de seguridad financiera se desvanecieron en el aire. La siguiente fue mi madre. Eliminar. Confirmar. Luego mi padre. Eliminar. Confirmar. Pasé rápidamente a las cuentas corrientes compartidas. Transferí cada centavo de la cuenta conjunta que tenía con mi padre directamente a mi propia cuenta de ahorros privada y altamente segura. Dejé un saldo restante de exactamente $0. Luego navegué a la configuración de la cuenta y cancelé permanentemente la protección automática contra sobregiros que los había salvado de que les rebotaran docenas de cheques durante los últimos 5 años. Luego vino la lista interminable de facturas mensuales recurrentes. Inicié sesión en el sitio web del proveedor de telefonía celular. Eliminé despiadadamente las 3 líneas telefónicas de mi plan familiar ilimitado, cortando efectivamente su servicio de datos, mensajes de texto y llamadas al final absoluto del ciclo de facturación, que casualmente resultaba ser mañana a la medianoche. Luego inicié sesión en el portal del seguro de auto y eliminé el costoso sedán de lujo de Cassandra de mi póliza premium. Si quería conducir a su propia luna de miel la próxima semana, conduciría sin ningún seguro a menos que por arte de magia descubriera cómo pagarlo ella misma. Revisé cada línea de gasto en mi presupuesto. Cancelé el paquete premium de televisión por cable. Cancelé las ridículas cuotas de membresía del club de campo que se debitaban automáticamente de mi cuenta corriente el primer día de cada mes. Corté por completo todos los métodos de pago de emergencia vinculados a sus nombres. Terminé cada aprobación automática de reserva vinculada a cualquier evento familiar próximo. Me tomó menos de 45 minutos deshacer por completo 1 década y media de dependencia financiera masiva. Me recosté en mi pesada silla de escritorio de cuero y me quedé mirando la pantalla brillante. El panel de control bancario ahora mostraba solo un nombre, Valerie. Solo Hazel y yo. Por un breve y fugaz momento, sentí una punzada fantasma de culpa familiar, un reflejo residual construido a partir de años de intenso condicionamiento psicológico. Imaginé a mi anciano padre de pie en la gasolinera mañana por la mañana, y su tarjeta siendo rechazada frente a una fila de personas. Imaginé a mi madre sentada en el salón de belleza de lujo, completamente humillada cuando la recepcionista le dijera que el pago había fallado. Pero luego recordé el rostro manchado de lágrimas de Hazel en ese helado vestíbulo del restaurante. Recordé las pesadas lágrimas corriendo por sus pequeñas mejillas. Recordé el tono frío, sonriente y arrogante en la voz de mi madre cuando me dijo que llevara a mi hija a comer una hamburguesa barata en la calle. La culpa se evaporó al instante, reemplazada por un profundo, sólido e inquebrantable sentido de la justicia. Cerré mi computadora portátil, silencié mi teléfono celular y caminé por el pasillo para ir a la cama. Por primera vez en 15 largos años, dormí toda la noche sin despertarme ni una vez para revisar mi correo electrónico de trabajo o preocuparme por solucionar las costosas emergencias de otra persona. La bomba había sido lanzada con éxito. Ahora, solo tenía que esperar a la mañana para escuchar la enorme explosión. La mañana de la boda llegó con un amanecer tranquilo y pacífico que se filtraba suavemente a través de las ventanas de mi habitación. Me desperté de forma natural sin la ruidosa ansiedad de un despertador. Me estiré, me puse mi bata desgastada favorita y bajé a la cocina. Decidí hacer panqueques caseros para Hazel, tomándome mi tiempo para mezclar la masa, disfrutando del simple y doméstico silencio de mi propio hogar. Eran exactamente las 8:15 de la mañana cuando mi teléfono celular, que estaba sobre la isla de la cocina, comenzó a vibrar incontrolablemente. Zumbaba, se detenía durante 3 segundos y luego comenzaba a zumbar de nuevo en un ritmo implacable y frenético. Me limpié las manos en un paño de cocina, tomé el teléfono y miré la pantalla de bloqueo. Tenía 62 mensajes de texto no leídos y 7 llamadas perdidas. La primera llamada perdida no era de mi familia. Era de Marcus, el organizador de bodas, dejada a las 7:30 de la mañana en punto. No necesitaba escuchar el mensaje de voz para saber por qué estaba llamando.
El lugar había exigido oficialmente el pago final por el servicio de catering y los arreglos florales antes de comenzar a preparar el salón de baile, y Beatrice les había entregado con confianza un trozo de plástico que ahora no valía absolutamente nada. Los mensajes de texto en el chat grupal familiar irónicamente titulado El gran día de Cassandra eran una obra maestra caótica de pánico creciente. A las 7:45, Cassandra había escrito a Valerie: estoy en el spa nupcial de lujo con las chicas. La recepcionista dice: tu tarjeta está siendo rechazada por el paquete de maquillaje de $500. Llama al banco ahora mismo y quita la alerta de fraude. Esto es tan vergonzoso. 10 minutos después, Beatrice intervino: Valerie, contesta tu teléfono. Marcus está amenazando con retirar los arcos florales. Dice que el pago no se procesó. Arregla esto inmediatamente. Para las 8, el tono había cambiado de demandas molestas a una absoluta histeria desquiciada. Cassandra envió un mensaje de voz convertido a texto que decía: están literalmente pidiendo a mis damas de honor que paguen por su propio peinado. ¿Nos estás ignorando a propósito? Estás arruinando mi mañana de bodas. Me quedé allí en mi cocina bebiendo mi café caliente y recién hecho, viendo las burbujas de texto aparecer una tras otra. El olor a mantequilla derretida y jarabe de arce llenaba el aire, creando un contraste hermoso y marcado con la enorme tormenta digital que ocurría en mi pantalla. No sentía absolutamente nada por ellas. Ni simpatía, ni la necesidad de aparecer de repente y salvar el día. Los mensajes frenéticos se sentían como si vinieran de completas desconocidas. Estaban atrapadas en un salón de alta gama que no podían pagar. El lugar de la boda tenía como rehenes sus flores importadas de lujo. El personal de catering premium probablemente estaba empacando su costosa carne de res y reemplazándola con cualquier opción de pollo barato que tuvieran en el congelador. Todo porque el banco privado de Valerie había cerrado sus puertas permanentemente. Tomé otro largo sorbo de mi café, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. Deslicé suavemente mi pulgar por la pantalla, cerré la aplicación de mensajería y volví a voltear los panqueques. Hazel entró en la cocina unos minutos después, frotándose los ojos adormilados, completamente inconsciente de que a kilómetros de distancia, su abuela y su tía estaban experimentando actualmente la misma humillación pública que tan casualmente le habían infligido a ella la noche anterior. Estábamos terminando nuestro desayuno cuando mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas que parpadeaba en la pantalla simplemente decía: madre. Dejé que sonara 3 veces antes de finalmente presionar el botón verde para contestar y ponerme el teléfono en la oreja. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir hola. Valerie, gritó Beatrice, con una voz tan aguda y fuerte que de hecho tuve que alejar el teléfono unos centímetros de mi cabeza. ¿Qué está pasando con las cuentas? Estoy de pie en medio del vestíbulo del hotel con Marcus y me está diciendo que tus tarjetas no solo están siendo rechazadas, sino que están completamente desactivadas. Tienes que llamar a tu banco en este mismo segundo y autorizar los cargos. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tragué mi bocado de panqueque, tomé una respiración lenta y profunda, y hablé con una voz que era perfectamente tranquila, completamente estable y fría como el hielo. No hay absolutamente nada malo con el banco, madre, dije. Los eliminé a todos de mis cuentas anoche. Sus tarjetas están desactivadas porque son mis tarjetas y ya no tienen mi permiso para usarlas. El silencio al otro lado de la línea fue tan pesado que se sentía como si pudiera aplastar el concreto. Podía escuchar el ruido de fondo débil y caótico del vestíbulo del hotel, pero la propia Beatrice había dejado de respirar. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había abandonado el tono exigente y había pasado directamente a la familiar manipulación de culpa tóxica en la que había confiado durante 30 años. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, siseó, con el absoluto veneno goteando de cada sílaba. Así es como nos pagas el día de la boda de tu única hermana. Estás tratando deliberadamente de destruir la felicidad de Cassandra porque eres una mujer amargada y celosa. Casi me río de la absoluta absurdidad de su declaración. Todo lo que habían hecho por mí. ¿Qué habían hecho exactamente? Años de críticas constantes, culpa interminable, tratar a mi hija inocente como una molestia de último momento. Toda mi infancia pasó por mi mente en recuerdos dolorosos y dispersos de afecto condicional y castigo emocional perfectamente disfrazados de crianza.
Ustedes se humillaron a sí mismos en el momento exacto en que hicieron que mi hija sintiera que no era bienvenida en su propia familia, respondí en voz baja, negándome a igualar su energía frenética. Me dijiste que yo no era parte de la familia principal. Me dijiste que no merecía un asiento en la mesa. Así que tomé mi dinero y me fui de la mesa. Su voz bajó de tono, volviéndose más fría y desesperada. Si no arreglas esto ahora mismo, Valerie, si no transfieres los fondos en este instante, nos van a echar de este lugar. Nunca te perdonaré por esto. Nunca te volveré a hablar. Miré al otro lado de la isla de la cocina a Hazel. Estaba comiendo felizmente su desayuno, tarareando una pequeña canción para sí misma, completamente a salvo y totalmente amada. Bien, dije, sonriendo al teléfono. Tal vez ahora finalmente entiendas lo que realmente se siente con la humillación pública. Que tengas una hermosa boda, Beatrice. Alejé el teléfono de mi oreja, presioné el botón rojo para colgar e inmediatamente fui a mi configuración para bloquear su número de forma permanente. Hice lo mismo con Cassandra, y luego bloqueé a mi padre por si acaso. Dejé mi teléfono sobre la encimera, sintiendo que un enorme y aplastante peso se levantaba de mis hombros. La confrontación había terminado. El puente finalmente había sido quemado y el fuego se sentía increíblemente cálido. A las 2 de esa tarde, mientras Hazel y yo disfrutábamos de una película en función de matiné en el cine local, la guerra en las redes sociales comenzó oficialmente. Como ya no podían comunicarse conmigo directamente por teléfono, Cassandra y Beatrice desplegaron su siguiente arma favorita, la manipulación pública y el tribunal de opinión de la familia extendida. Abrí mi aplicación de redes sociales mientras esperaba en la fila para las palomitas de maíz y vi que Cassandra había publicado una selfie sumamente dramática y manchada de lágrimas con su bata de novia blanca. La leyenda era una obra maestra del victimismo profesional. Decía, con el corazón roto. Nunca sabes realmente quiénes son tus verdaderos enemigos hasta el día más importante de tu vida. Mi propia hermana decidió sabotear maliciosamente la mañana de mi boda por pura envidia y sin adulterar. Por favor oren por mí y mi familia mientras tratamos de salvar lo que queda de mi día especial. Traicionada desastre de boda. No mencionó los $50.000 que yo ya había pagado. No mencionó la cruel exclusión de mi hija. Editó cuidadosamente toda la narrativa para pintarse a sí misma como la novia inocente y trágica y a mí como la villana rica e inestable. En cuestión de minutos, los monos voladores comenzaron su ataque. Mi teléfono comenzó a encenderse con llamadas entrantes de tías, tíos y primos lejanos con los que no había hablado en más de 5 años. Todos estaban saliendo de debajo de las piedras, armados con indignación farisaica, listos para sermonearme sobre la lealtad, el perdón y el vínculo sagrado de la familia. Ignoré las primeras 10 llamadas. Pero cuando mi tía Susan, la hermana mayor y agresivamente entrometida de Beatrice, llamó por 4ª vez consecutiva, decidí contestar. Valerie Michei, no puedo creer lo que estoy escuchando, ladró la tía Susan en el auricular, omitiendo por completo cualquier saludo cortés. Tu madre está absolutamente deshecha en lágrimas. ¿Cómo puedes abandonar a tu propia sangre en un día como hoy? El dinero es solo dinero, Valerie. La familia es para siempre. Tienes que disculparte y arreglar este desastre ahora mismo. Salí de la ruidosa área de dulces y me dirigí a un pasillo tranquilo. Tía Susan, pregunté tranquilamente. ¿Acaso mi madre te mencionó lo que hizo anoche? No, tartamudeó Susan, atrapada un poco por sorpresa por mi tono. Solo dijo que tuviste una crisis nerviosa masiva y cortaste sus tarjetas de crédito. Bueno, déjame completar los detalles que faltan, dije, con voz firme y estable. Anoche, en la cena de ensayo por la que pagué $50.000, Beatrice miró a los ojos a mi hija de 10 años que lloraba y le dijo que no había silla para ella en la mesa porque no era considerada parte de la familia principal. Me dijo que llevara a Hazel a comer una hamburguesa barata. Así que tomé a mi hija, tomé mi dinero y me fui. El silencio que siguió por parte de la tía Susan fue absolutamente ensordecedor. Qué curioso como a nadie parecía importarle el perdón o la lealtad familiar cuando mi hija era la que estaba de pie llorando en una cena. ¿Te contó Beatrice esa parte de la historia? Presioné, negándome a dejarla escapar. No, susurró Susan, y su justa indignación se desinfló repentinamente en una incómoda conmoción. No,
ella no me dijo eso. Nunca lo hacen, respondí. No me vuelvas a llamar sobre esto nunca más, Susan. Colgué, bloqueé su número y volví a entrar al cine. Podían publicar todas las selfies llorando que quisieran. Ellos controlaban la narrativa de las redes sociales, pero ya no controlaban la billetera, y eso era lo único que realmente importaba. Al final de esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse y a proyectar largas sombras sobre el césped delantero de mi casa, sonó el timbre. Revisé la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono y sentí un repentino pico de irritación. De pie en mi porche, cambiando su peso nerviosamente de un pie a otro, estaba mi padre, Richard. Se suponía que debía llevar a su hija menor al altar en menos de 2 horas. En lugar de eso, estaba parado en mi porche con su costoso smoking hecho a medida, viéndose increíblemente cansado, viejo y derrotado. Abrí la puerta principal, pero no me hice a un lado para dejarlo entrar. Me quedé de pie firmemente en el umbral, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. No me preguntó cómo estaba. No pidió pasar para ver a Hazel. Solo me miró con esos ojos tristes y patéticos que siempre usaba cuando quería que yo solucionara un problema que él era demasiado cobarde para manejar por sí mismo. Valerie, por favor, dijo, con la voz un poco quebrada. Tu madre está teniendo un colapso nervioso completo en la suite nupcial. La gerencia del lugar amenaza con cerrar la barra libre y servir agua del grifo. Cassandra ha estado llorando tan fuerte que su maquilladora se rindió y se fue a casa. Por favor, cariño, solo vuelve a activar las tarjetas de crédito por el día de hoy. Podemos sentarnos y hablar sobre el plano de los asientos mañana como adultos razonables. Te prometo que haré que tu madre se disculpe. Lo miré sintiendo un asco absoluto por su presencia. La mera e increíble cobardía del hombre de pie frente a mí era asfixiante. No le importaba el hecho de que su nieta hubiera sido humillada en público. No le importaba el abuso emocional que yo había soportado durante décadas. Solo quería que los gritos en su oído se detuvieran. Quería que su vida cómoda, financieramente segura y falsa se reanudara, y estaba dispuesto a venderme para conseguirlo. Papá, dije, manteniendo mi voz aterradoramente tranquila. ¿Dónde estabas anoche cuando mamá le dijo a Hazel que no había asiento para ella? Richard se encogió, mirando hacia abajo a sus lustrados zapatos de cuero. Valerie, ya sabes cómo se pone tu madre cuando está estresada por eventos sociales. No quiso decirlo de la manera en que sonó. Solo estaba abrumada con la llegada de los amigos de la universidad. Te quedaste ahí sentado, continué, ignorando su patética excusa. Miraste hacia tu regazo y dejaste que ella le rompiera el corazón a tu nieta porque eres demasiado débil para enfrentarte a ella. Te quedaste en silencio absoluto durante 30 años mientras ella me destrozaba pedazo a pedazo solo para que pudieras tener una velada pacífica viendo la televisión. Volvió a mirarme con lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Te estoy pidiendo un favor, Valerie. Solo para superar este fin de semana. Ya no tienes derecho a pedirme favores, Richard, dije, con mi voz endureciéndose como el acero. El banco está cerrado. La mentira de la herencia se acabó. Tú y Beatrice van a tener que descubrir cómo pagar sus propias vidas de ahora en adelante. Será mejor que vuelvas al lugar antes de que empiecen a cobrarte por el estacionamiento. Di un paso atrás, agarré la pesada puerta principal y la cerré firmemente justo en su cara. Cerré con el cerrojo de seguridad, me di la vuelta y regresé a la sala de estar donde Hazel estaba viendo dibujos animados. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la increíble y empoderadora adrenalina de finalmente plantarle cara al hombre que siempre se había negado a defenderme. Cuando finalmente llegó la mañana del lunes, no fui directamente a mi oficina corporativa. En lugar de eso, conduje hasta el centro de la ciudad hacia un elegante y moderno edificio de cristal y tomé el ascensor hasta el piso 14. Iba a reunirme con Sara, una abogada despiadada e increíblemente aguda que había manejado mi proceso de divorcio 3 años antes. Durante mi divorcio, mientras estábamos desenredando mis activos personales, Sara había echado un vistazo a mis estados financieros y me había advertido que la enorme dependencia financiera de mi familia hacia mí era poco saludable, muy inusual e increíblemente peligrosa. Ella me había animado fuertemente a establecer límites legales en ese entonces, pero yo lo había pospuesto constantemente porque una pequeña e ingenua parte de mí todavía esperaba que mis padres finalmente me amaran sin condiciones.
Esa ilusión estaba muerta y enterrada ahora, y yo finalmente estaba lista para escuchar su consejo legal. Me senté frente al enorme escritorio de caoba de Sara, bebiendo un vaso de agua con gas mientras ella escribía agresivamente en su teclado, abriendo los diversos documentos que necesitábamos. Quiero que todos y cada uno de los lazos legales y financieros se corten por completo, le dije, colocando una gruesa carpeta de estados bancarios impresos en su escritorio. Quiero que mi nombre sea eliminado por completo de sus pólizas de seguro de auto. Quiero que se me elimine como garante principal en los préstamos para padres que solicitaron para el título de pregrado de Cassandra. Quiero disolver formalmente la cuenta de ahorros conjunta y quiero redactar una carta oficial de cese y desistimiento para evitar que se comuniquen con mi empleador o con la escuela de mi hija. Sara sonrió, una sonrisa depredadora y sumamente satisfecha. No preguntó por la historia emocional de fondo. Simplemente se puso a trabajar de inmediato. Amo a una mujer que finalmente despierta, dijo ella, deslizando una pila de documentos legales sobre el escritorio hacia mí. Durante las siguientes 2 horas, pasamos metódicamente por cada uno de los pasos finales. Disolvimos las cuentas compartidas. Terminamos oficialmente las autorizaciones financieras. Eliminamos todas las protecciones legales que mis ingresos corporativos les habían brindado. También redacté un nuevo testamento blindado y establecí un fondo fiduciario altamente protegido para Hazel, asegurándome de que si alguna vez me sucediera algo a mí, mi madre y mi hermana nunca podrían tocar un solo centavo de mi riqueza acumulada. Para el mediodía, cada hilo legal restante que conectaba mis finanzas ganadas con tanto esfuerzo con mi familia tóxica había sido cortado oficialmente. Firmé el último trozo de papel, dejé el pesado y costoso bolígrafo y me recosté en mi silla. La enorme pila de papeleo sobre el escritorio de Sara representaba toda una vida de explotación, ordenadamente empaquetada y terminada legalmente. Cada firma que había escrito se sentía como quitar un ladrillo pesado y sofocante de la enorme mochila que había estado cargando desde que era una adolescente. Salí del bufete de abogados hacia la brillante luz del sol de la tarde del lunes. Por primera vez en mi vida profesional, el enorme cheque de pago que recibiría el viernes nos pertenecía enteramente a mí y a mi hija. No había fondos de emergencia familiares próximos que reservar. No había vacaciones de lujo que patrocinar en silencio. Solo estaba mi futuro, completamente limpio y totalmente bajo mi propio control. Me subí a mi auto, encendí la radio y conduje al trabajo sintiéndome más ligera que el aire. Para el miércoles por la noche, la realidad finalmente había caído sobre Beatrice. La boda había terminado. La simpatía en las redes sociales se había secado rápidamente y el primer día del mes se acercaba rápidamente. Sin mis transferencias automáticas, de repente se encontraban mirando un enorme pago de hipoteca, enormes facturas de servicios públicos y la aterradora comprensión de que las cuotas del club de campo estaban a punto de rebotar. Estaba sentada en mi porche delantero viendo a Hazel dibujar con tiza de colores en la entrada cuando un familiar sedán de lujo se detuvo junto a la acera. Mi estómago se apretó. Beatrice salió del auto. No llevaba su habitual e impecable atuendo del club de campo. Se veía un poco desaliñada, con el cabello sin arreglar, y llevaba una gran lata de metal de mis galletas de azúcar favoritas de la infancia en una mano y un viejo y polvoriento álbum de fotos en la otra. Caminó lentamente por la entrada, ignorando a Hazel por completo, y se acercó a las escaleras del porche. Cuando me miró, sus ojos estaban rebosantes de lágrimas grandes y muy ensayadas. Valerie, susurró, con su voz temblando por una fragilidad fabricada. Por favor, ¿podemos hablar? Traje tus galletas favoritas. Encontré algunas fotos viejas de ti cuando eras pequeña. Por favor, no destruyas a esta familia por un tonto malentendido en un restaurante. Me puse de pie, cruzando los brazos, bloqueando físicamente que pudiera pisar mi porche. Era una actuación increíble. Si no hubiera pasado 34 años estudiando sus tácticas de manipulación, podría haber creído realmente que lo sentía. Pero vi a través de las lágrimas falsas. Esto no se trataba de amor. Esto se trataba del pago de la hipoteca que vencía en exactamente 5 días. Nunca se trató de un malentendido. Madre, dije, manteniendo mi voz plana y totalmente desprovista de emoción. Se trataba de 30 años de control emocional absoluto. Se trataba de 30 años en los que yo solo era valiosa para ti cuando era financieramente útil.
Se trataba de hacerme pequeña para mantener cómodos a todos los demás en esta familia. Ella dejó escapar un jadeo de sollozo dramático, dejando caer el pesado álbum de fotos sobre el concreto. Aterrizó con un fuerte ruido sordo. Los residentes que paseaban a sus perros cruzando la calle se detuvieron a mirar mientras ella estallaba en fuertes lágrimas teatrales allí mismo en mi entrada. «Soy tu madre», se lamentó, aferrando la lata de galletas contra su pecho. «Te llevé en mi vientre. Te crié. ¿Cómo puedes ser tan increíblemente cruel? Vamos a perder la casa, Valerie. Estamos a 30 días de la bancarrota absoluta». Y ahí estaba, la verdad absoluta finalmente arrastrada a la luz del día. «Eso suena a un terrible problema financiero, Beatrice», respondí con calma. «Pero ya no es mi problema. Tienes que salir de mi propiedad ahora mismo o llamaré a la policía y haré que te acusen formalmente de allanamiento». Dejó de llorar al instante. Las lágrimas se desvanecieron como si alguien hubiera accionado un interruptor. El acto de madre patética y vulnerable se evaporó y su rostro se retorció en una máscara de puro odio vicioso. Finalmente se dio cuenta de que la manipulación financiera ya no funcionaba. El pozo estaba completamente seco. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, marchó de regreso a su auto, cerró la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron, y se alejó a toda velocidad por la calle. Vi cómo las luces traseras de su auto desaparecían en la esquina, recogí el álbum de fotos que había dejado caer y lo tiré directamente al bote de basura exterior. Por primera vez en toda mi vida, no cedí. Escuché todos los detalles vergonzosos sobre el día de la boda de Cassandra mucho después a través de los rumores de la familia extendida, principalmente de primos que estaban demasiado ansiosos por cotillear sobre el desastre absoluto que habían presenciado. Sin mi depósito de $50.000, el organizador de bodas, Marcus, se había visto obligado a reducir agresivamente todo el evento para ajustarse al presupuesto restante que mis padres realmente pudieron reunir con tan poco tiempo de anticipación. Debido a que las tarjetas de crédito de mi madre estaban rebotando por toda la ciudad, la experiencia de lujo que Cassandra había planeado meticulosamente durante meses se evaporó en cuestión de horas. La carne de res importada premium y la langosta escalfada en mantequilla fueron canceladas por completo. En su lugar, a los confundidos invitados se les sirvió una cena de pollo muy básica e increíblemente seca con una guarnición de verduras demasiado cocidas. Los enormes y extravagantes arcos florales hechos de orquídeas blancas importadas fueron descartados por completo. El lugar simplemente dejó la decoración genérica estándar del hotel en su lugar. Pero el desastre más grande absoluto de la noche fue el alcohol. Cassandra había presumido durante meses en las redes sociales sobre la barra libre premium de primer nivel que iba a ofrecer. Cuando los invitados llegaron a la recepción, se sorprendieron al encontrar una barra de pago muy pequeña y administrada de manera agresiva que servía solo licores de la casa y cerveza nacional barata. Según mi primo, Cassandra tuvo un berrinche absoluto en la suite nupcial, gritándole a mi madre lo suficientemente fuerte como para que la mitad del piso del hotel la escuchara. Ella culpaba a Beatrice por presionarme demasiado, y Beatrice a su vez le devolvía los gritos, culpando a Cassandra por ser demasiado costosa. Los adinerados suegros a los que Cassandra había estado tan desesperada por impresionar se sentaron en sus mesas asignadas en un silencio sumamente incómodo, intercambiando miradas extrañas mientras la velada barata se prolongaba. Para las 9, casi la mitad de los invitados se habían excusado cortésmente y habían abandonado el lugar temprano, escapando por completo de la tensión tóxica que flotaba en el aire. Mi familia finalmente había obtenido exactamente lo que siempre quiso, un evento para la familia principal completamente libre de mi molesta y pesada presencia. El único problema era que en realidad no podían permitirse el estilo de vida que creían merecer sin mi billetera esperando silenciosamente en el fondo. Después de ese desastroso fin de semana, el silencio por parte de mi familia fue absolutamente total. Mi madre no intentó llamarme desde ningún otro número bloqueado. Mi hermana no intentó contactarme. Mi padre permaneció completamente invisible. Finalmente sabían que ya no poseían ninguna ventaja sobre mí. La mentira de la herencia había sido expuesta violentamente a sus amigos y familiares extendidos, y la vergüenza social de su ruina financiera los mantuvo muy, muy lejos de mi puerta principal. En las semanas siguientes, escuché rumores de que se estaban preparando en silencio para vender su gran casa suburbana y mudarse a un apartamento mucho más pequeño en un pueblo diferente.
tratando desesperadamente de esconderse del juicio de las damas del club de campo que ahora sabían la patética verdad. El nuevo esposo de Cassandra aparentemente tuvo que tomar un segundo trabajo solo para pagar las deudas restantes de la boda en las que habían incurrido accidentalmente. No me acerqué para ayudar. No envié un cheque. Simplemente dejé que las consecuencias naturales de sus propias acciones horribles se desarrollaran exactamente como debían. Había pasado 15 años siendo su banco privado, su saco de boxeo emocional y su mayor secreto. Ahora solo era una extraña con una cuenta de ahorros muy saludable. Han pasado 6 meses tranquilos y completamente pacíficos desde esa horrible cena de ensayo. Mi relación con mis padres es totalmente inexistente. No hablamos en las fiestas. No intercambiamos tarjetas de cumpleaños. Mi hermana está completamente fuera de mi vida y no tengo absolutamente ninguna idea de dónde vive mi padre actualmente. Y honestamente, es la parte más saludable y hermosa de toda mi existencia. El sábado pasado, Hazel y yo pasamos toda la tarde en el acuario de la ciudad en el centro. Fue uno de esos días perfectos y frescos de otoño donde el cielo es de un azul brillante y cegador y el aire se siente limpio y cortante. Compramos pretzels ridículamente caros y caminamos a través de los enormes túneles de cristal oscuro, viendo a los tiburones y las mantarrayas deslizarse silenciosamente sobre nuestras cabezas. Eventualmente nos encontramos de pie frente a la exhibición gigante de medusas. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el agua azul neón brillante del enorme tanque cilíndrico. Las medusas iban a la deriva lentamente, flotando hacia arriba y hacia abajo en un ritmo fascinante y pacífico. Miré hacia abajo a Hazel. Estaba apoyada contra el cristal frío, con su rostro bañado en la suave luz azul. Estaba sonriendo, una sonrisa real, genuina y totalmente despreocupada. Ella es tan diferente ahora. En los 6 meses desde que cortamos lazos con mi familia, la ansiedad subyacente que solía llevar consigo ha desaparecido por completo. Ya no se tensa los fines de semana, preocupada de que pueda tener que usar un vestido que le pique y asistir a una reunión familiar donde sería ignorada en silencio o criticada fríamente. Ahora se ríe más fuerte. Dice lo que piensa sin miedo a que le digan que es demasiado excesiva o demasiado ruidosa. Porque no quedan reuniones familiares tóxicas a las que asistir. Nuestro hogar se siente más ligero, más tranquilo e infinitamente más seguro. En un momento, mientras observábamos pasar a una medusa particularmente grande, Hazel extendió la mano, agarró la mía y la apretó con fuerza. Me miró, con los ojos brillantes y felices, y sonrió con tanta libertad que sentí que se formaba repentinamente un enorme nudo en la parte posterior de mi garganta. Le devolví el apretón de manos, luchando contra las lágrimas de felicidad que amenazaban con derramarse. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de algo increíblemente importante. Romper los ciclos generacionales tóxicos no siempre se ve como una escena dramática de película. No siempre implica peleas a gritos bajo la lluvia o enormes disculpas cinematográficas. A veces romper el ciclo se ve como un martes por la noche tranquilo y aburrido en una casa segura. A veces se ve como pacíficas mañanas de fin de semana haciendo panqueques sin que tu teléfono estalle con emergencias falsas. Y a veces se ve como una niña de 10 años que ya no pasa su tiempo preguntándose si el amor debe ganarse, comprarse o lucharse desesperadamente por él. Mi familia perdió su acceso permanente a mi dinero en ese fatídico fin de semana de la boda. Perdieron sus viajes gratis, sus vacaciones de lujo y su cómoda y falsa imagen pública. Perdieron el banco silencioso que había financiado sus engaños durante 15 años. Pero yo gané algo infinitamente más valioso que los miles de dólares que ahora estaba ahorrando todos los meses. Recuperé toda mi vida. Finalmente dejé de confundir el doloroso sacrificio financiero con el amor genuino. Dejé de encoger mi propia existencia solo para hacer que las personas que me odiaban se sintieran un poco más cómodas. Salimos del acuario cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte de la ciudad en hermosos tonos de naranja y rosa. Hazel sostuvo mi mano mientras caminábamos por la concurrida acera hacia nuestro auto, hablando emocionada sobre las mantarrayas. Escuché su voz, completamente tranquila y llena de alegría, y supe con absoluta certeza que había tomado la elección correcta. Ya no necesitábamos un asiento en su mesa. Habíamos construido nuestra propia mesa y las únicas personas invitadas eran las que realmente sabían cómo amar.